Arthur, un estadounidense de Savannah, es la envidia de todos los marineros del Viejo y del Nuevo Mundo. Convertirse en rey de una isla, de una de las más bellas y fértiles islas del océano, no es algo que suceda todos los días, especialmente cuando se tiene un padre que es zapatero y que no tiene otros méritos en el mundo que remendar los zapatos de todos los buenos habitantes de Savannah. Les anticipo que lo que les narro es una historia verídica, ya que ese afortunado marinero fue reconocido como rey incluso por la poderosa Alemania. Arthur, quizá con la intuición de que algún día sería monarca de algún reino y llevaría una corona, ya fuera de oro o de plumas del oro, siempre había sentido un profundo rechazo por el taller de su padre, por las zapatillas rotas, los zapatos y las cuerdas. A los 12 años se había escapado de casa para convertirse en marinero. En el mar, una cierta noche, soñó con ver brillar una corona y al mar le dedicó su vida, sus fuerzas y sus secretas ambiciones. De grumete asciende a marinero, de marinero a timonel, y una vez alcanzado este rango, comete el error de casarse con una joven de Savannah, una mujer bondadosa que, como descubriremos más adelante, no tardará en ser fuente de numerosos dolores de cabeza. El buen Arthur un buen día se embarca en un clipper estadounidense que hacía largos viajes a través del Océano Pacífico. Todos los clippers son espléndidos veleros, construidos especialmente para correr, estrechos de casco, afilados como cuchillas, con un desarrollo enorme de velas, lo cual les permite, con buen viento, avanzar tranquilamente a 20 e incluso 22 kilómetros por hora. Si son llevados por estadounidenses, superan esa velocidad, ya que esos buenos marineros, con tal de hacerlo rápido, no les importa si todo el aparejo cae sobre sus cabezas y los mata a todos. Desafortunadamente, el clipper en el que viajaba Arthur fue sorprendido por una tormenta espantosa cerca del archipiélago de las Carolinas, a no mucha distancia de la isla Job, que es una de las más pobladas y fértiles de la región. El capitán, que tenía prisa, en lugar de tomar rizos en las velas y arriar las velas de sobrepuente como lo hubiera hecho cualquier otro hombre de mar un poco más prudente que un estadounidense, lanzó el clipper a carrera desenfrenada y una mala noche lo arrojó contra un arrecife. El casco se destrozó por el formidable impacto, el aparejo cayó sobre la cubierta y aplastó a los 14 hombres que formaban la tripulación. Por un milagro, solo Arthur sobrevivió. Cualquier otro se hubiera desanimado después de una catástrofe tan terrible, pero Arthur no. Arrojó los cadáveres al mar y descendió el único bote salvavidas que permanecía intacto. Dentro colocó una caja que suponía contenía galletas o al menos carne de res salada, junto con un barril de pólvora, una bolsa de balas y un par de fusiles. Cuando la tormenta finalmente amainó, se entregó a las olas con esperanza. Sabía que no estaba muy lejos de Job, por lo tanto, se dirigió al poniente con la esperanza de llegar pronto. Por 12 horas remó desesperadamente, y llegada la noche pensó en abrir la caja. Nada de galletas y carne salada. Contenía quina, aceite de ricino y otros medicamentos. El desafortunado hombre había rescatado la farmacia del barco. Por un momento, gozando de perfecta salud, tuvo la idea de deshacerse de esa carga inútil. Luego, reflexionando mejor, decidió conservarla. Y fue bueno, ya que esa caja valía nada menos que la corona de Job. Esa noche al desdichado timonel no le quedó otra opción que apretarse el cinturón para imponer silencio a su estómago, que reclamaba exigente la cena. Al día siguiente Job no estaba aún a la vista, y Arthur estaba más hambriento y sediento que nunca. El océano infinito rodeaba el bote salvavidas, rugía sordamente, y ningún velero, ninguna tierra aparecían en el horizonte. Solo unos monstruosos tiburones jugueteaban entre las olas, acechando ferozmente al desventurado náufrago estadounidense. Otras 24 horas pasaron sin mejorar la condición del timonel, quien ya se creía destinado a morir de hambre y sed, o a ofrecer su cuerpo a los tiburones o a los albatros, esos grandes y voraces pájaros marinos que surcan incansables los océanos y que no desdeñan la carne humana, cuando les faltan los tiernos y deliciosos peces voladores. Durante el tercer día, el miserable Arthur, recordando que era hijo de un zapatero, tomó una resolución heroica. Se quitó un zapato y lo mordisqueó. Comenzaba a adelgazar espantosamente. Si su linda esposa lo hubiera visto en esos terribles momentos, no lo hubiera reconocido como el timonel más apuesto de Savannah. El cuarto día el pobre hombre fue presa de una especie de síncope y se desplomó en el fondo del bote salvavidas. ¿Cuánto tiempo permaneció en ese estado? Arthur no pudo decirlo ni siquiera cuando se convirtió en rey de Job. Al volver en sí, para su gran sorpresa, se encontró tendido sobre una verde pradera. Grandes árboles, moreras papiríferas lo rodeaban, proyectando sobre él una sombra fresca y deliciosa
y entre las ramas parloteaban a pleno pulmón bandadas de loros y cacatúas de hermosos plumajes multicolores. Arthur pensó por un momento que estaba soñando, pero una voz humana lo devolvió pronto a la realidad. «Pobre hombre», había exclamado alguien en lengua española. Arthur abrió los ojos, comprendiendo inmediatamente la exclamación, ya que, como buen marinero, conocía varios idiomas. Al mirar a su alrededor, vio 3 o 4 docenas de polinesios imponentes y de gran estatura, que vestían únicamente tatuajes y un anillo de bronce colgando de la nariz. Sin embargo, estos nativos eran extremadamente amables, desvividos por ofrecer al pobre marinero fragantes bananas, naranjas del tamaño de la cabeza de un niño, cocos ya abiertos e incluso grandes rebanadas del fruto del árbol del pan asadas. Imaginen a Arthur en medio de tal abundancia después de días de ayuno. Fue un verdadero milagro que no muriera de indigestión. Cuando estuvo lleno hasta reventar, los isleños improvisaron una especie de palanquín con ramas. Lo colocaron sobre él, ya que el timonel, a pesar del festín copioso, carecía de fuerzas para mantenerse en pie, y lo llevaron triunfalmente al pueblo del rey de la isla. La bienvenida fue muy hospitalaria. Estos polinesios, que ya habían tenido frecuentes contactos con los españoles, a quienes pertenecía el archipiélago de las Carolinas, habían dejado atrás sus antiguas costumbres y habían adoptado un estilo de vida más cercano al de las sociedades europeas de la época. Además, Arthur tenía una magnífica cabellera rojiza, un hermoso rostro y 2 ojos azules como el mar, ganándose de inmediato el favor de las mujeres. Le otorgaron una cómoda cabaña, y de repente fue elevado al cargo honorífico de primer ministro y médico de la corte del rey de Yop. La quinina y el aceite de ricino causaron gran sensación, salvando a innumerables cortesanos y princesas. Y pensar que al principio había considerado arrojar al mar la preciosa caja como algo inútil. Arthur fue visto, después de sus extraordinarias curaciones, como un ser superior enviado por el gran padre Océano, y desde ese día fue atendido como si fuera realeza. El hijo del zapatero de Savannah supo aprovechar rápidamente esa inesperada fortuna. Conociendo el lugar donde había naufragado el barco, reunió una flotilla de canoas y fue a buscarlo, para obtener todo lo que pudiera serle útil. Por un caso realmente prodigioso, tuvo la suerte de encontrarlo. El Clipper, como se puede imaginar, estaba destrozado. Sin embargo, las olas habían perdonado su casco. Arthur, aprovechando la marea baja, vació la bodega con la ayuda de los isleños, apoderándose de una gran cantidad de cosas útiles, especialmente municiones y mosquetes. De médico fue nombrado general del ejército, y el rey de Yop debió convencerse de haber hecho una espléndida elección, pues unos meses después el timonel dirigió a su ejército contra los isleños de una tierra cercana que se habían rebelado contra la autoridad del monarca, derrotándolos completamente. Premio de aquella asombrosa victoria fue el matrimonio con una hija del rey. El pobre Arthur había intentado persuadir al monarca de haber dejado a otra mujer en América y de no poder, como hombre civilizado, tener 2 esposas, pero el rey, que tenía unas 50, se mantuvo sordo y un poco escandalizado, y el matrimonio se celebró con gran júbilo de los isleños, siempre buscando banquetes abundantes y fiestas extraordinarias. Mientras tanto, la autoridad del hijo del zapatero se consolidaba extraordinariamente, gracias también a la famosa caja de medicinas. En Yop ya no había más enfermos y las fiebres tropicales habían desaparecido completamente. Las indigestiones se habían vuelto raras, gracias al aceite de ricino que suministraba sin medida el estadounidense. Y además reinaba una completa seguridad en la isla. Todos los vecinos, envidiosos de la prosperidad de Yop, ya no se atrevían a hostigar a sus habitantes, habiendo comprobado los efectos letales de las armas de fuego. ¿Qué le faltaba al hijo del zapatero de Savannah para conquistar la corona? Bastaba con que el monarca muriera, y así ocurrió. Falleció al día siguiente de una fenomenal indigestión durante una gran celebración, que ni el aceite de ricino pudo aliviar. ¿A quién nombrar rey? A Arthur, el hombre blanco que había obrado tantos milagros, que había hecho invencible a Yop y que había desposado a la hija del jefe. No había que dudarlo. Y aquí estaba el afortunado timonel ciñendo la corona de plumas del oro y cacatúa y vistiendo el manto real de plumas de colibrí. El primer pensamiento de Arthur fue mandar a llamar a la primera esposa que había dejado en Savannah para proclamarla reina de Yop, pero la olvidada esposa se negó enérgicamente, sabiendo que el marido tenía 2 docenas de otras esposas, como exigían las leyes del país. 2 años atrás,
La legítima esposa de Arthur se enteró de que había quedado viuda. Su marido se había naufragado una segunda vez en un viaje que había emprendido a Hong Kong para iniciar relaciones comerciales con China. Y esta vez había muerto realmente, dejando una destacada fortuna y un buen número de príncipes y princesas. El derecho de la sucesión correspondía a la primera esposa casada en Job, es decir, a la hija del rey. La esposa que quedó en Savannah también tenía sus derechos. Por lo tanto, envió a la isla un abogado de su confianza, quien había asegurado primero el apoyo de Alemania. El asunto, bastante intrincado, se resolvió fácilmente. La esposa de Savannah renunció al trono y obtuvo, con el consentimiento de las autoridades alemanas, lo que más le importaba, es decir, la mitad de los bienes de su majestad Arthur. El fin.